¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, bienvenidos a la cuarta clase de Derecho Laboral de la Academia Jurídica Digital. En este encuentro vamos a hablar sobre las fuentes del derecho laboral. Vamos a hablar sobre la conceptualización de la fuente y la clasificación de este derecho específico tan importante, ¿no?, en nuestro país. Primeramente, hay que saber diferenciar lo que es una fuente material y una fuente formal, ¿sí? Entonces, vamos a empezar diciendo que las fuentes materiales, ¿sí?, son hechos o factores sociales que surgen como consecuencia de una necesidad social, si se puede decir, o de un sector de la sociedad, y que éstas adquieren relevancia en determinado momento y en un lugar histórico también, dando origen a una norma jurídica. Entonces, son hechos o factores sociales, ¿sí?, como dijimos, importantes que se producen en la realidad social y que van a dar origen a esta norma jurídica. Vamos a decir que se trata de los antecedentes, ¿sí?, de una norma, o sea, la causalidad de una norma y de los factores obviamente gravitantes que motivan, ¿sí?, la sanción de una norma, como por ejemplo los intereses, si se puede decir, contrapuestos de los trabajadores, que constituyeron hechos sociales, es decir, fuentes materiales, y que generaron la sanción de las normas. Entonces, son hechos, ¿sí?, en un determinado momento, en un determinado lugar, que van a desencadenar la sanción de una norma. Básicamente esto es una fuente material. Las fuentes formales prácticamente ya son las normas, ¿sí?, que surgen de ese hecho social. Por eso hablamos de una causalidad, ¿sí?, las fuentes materiales y las fuentes formales. Es una relación muy importante entre estas dos fuentes, ¿sí?, que básicamente la fuente formal es la exteriorización, ¿no?, de una necesidad de la sociedad o de parte de ella. Vamos a decir que esa norma jurídica, ya llámese ley, decreto, resolución, que constituye, digamos, una fuente formal de origen estatal, ¿sí?, va a reflejar lo que fidedignamente hace posible al hecho social, ¿sí? Entonces, la fuente formal es eso, la causalidad de un hecho social. Básicamente, para tener en cuenta e introducirnos ya en la normativa de la ley de contrato de trabajo, vamos a decir que el artículo 1 establece, el artículo 1 de la ley 20744 va a establecer la fuente de regulación del derecho laboral. Y nos va a decir que acá hay una enumeración, ¿sí?, de las fuentes del derecho del trabajo. Va a decir que el contrato de trabajo y la relación de trabajo se rigen, inciso A, por esta ley, inciso B, por las leyes y los estatutos profesionales, inciso C, por las convenciones colectivas o laudos con fuerza de tales, inciso D, por la voluntad de las partes, e inciso E, por los usos y las costumbres. Bien, tenemos una enumeración de fuentes, ¿sí? Pero esta ley, ya un poco medio antigua, recordemos que del año 74, hace una obviedad o deja por fuera muchísimas fuentes. Hay muchísimas fuentes que se aplican dentro del derecho laboral. Acá no mencionamos la jurisprudencia, no mencionamos la doctrina, no se menciona ni siquiera la Constitución Nacional y los tratados de derecho internacional, ¿sí?, que tienen supremacía constitucional. Entonces vamos a decir acá que esta enumeración no es taxativa, sino meramente enunciativa, y tampoco consagra un orden de prelación. Quiere decir de que
no hay un orden de prelación con respecto el inciso A con respecto al B, con respecto al C, con respecto al D y con respecto al inciso E, ¿sí? No es taxativa porque se omite obviamente la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna, nuestra ley suprema, que básicamente en el artículo 14 bis consagra la protección y la defensa del derecho a trabajar y obviamente a una vida digna. Este artículo establece pautas, ¿no?, para el principio del trabajo en libertad, el derecho a la agremiación libre, la garantía para el ejercicio de la gestión sindical, también la estabilidad en el empleo, y el Estado garantiza, digamos, el otorgamiento de los beneficios también de la seguridad social en este artículo. Tampoco se hace mención a los tratados internacionales, como dijimos, sobre derechos humanos y los tratados y concordatos que tienen jerarquía superior a las leyes, en virtud a lo que establece el artículo 75, inciso 22, ¿no?, de la Constitución Nacional. Entonces es importante tener en cuenta esto, se los remarco con rojo, esta numeración no es taxativa, sino meramente enunciativa. Hay muchísimas fuentes más, eh, los reglamentos, los convenios, ¿sí? Y tampoco consagra un orden de prelación, no es que se aplica, ¿sí?, se aplica en forma jerárquica y en forma de prelación con respecto a lo establecido, digamos, en el artículo 1, ¿sí? Con respecto a su clasificación, vamos a decir que según su alcance, las fuentes se pueden clasificar en especiales o generales. Acá tenemos la primera clasificación por su alcance en fuentes especiales y fuentes generales. Cuando hablamos de fuentes especiales, decimos que tienen un alcance reducido, ¿sí?, y están dirigidas a un conjunto determinado de personas. Por ejemplo, a una categoría de trabajadores amparados por un estatuto profesional o un convenio colectivo de trabajo. Es decir, a aquellos estatutos, a esas normativas, convenios para un determinado sector, ¿sí?, de trabajadores que se van a regir por esa normativa especial, por ese régimen especial, ¿sí? Esas son las fuentes especiales. Por ejemplo, el régimen agrario, ¿sí?, que más adelante, bueno, lo vamos a ver. Tenemos también las fuentes generales, ¿sí?, que estas fuentes ya tienen un alcance mucho más amplio y abarcan, digamos, a la generalidad de los trabajadores. Por ejemplo, una fuente de carácter general, la ley de contrato de trabajo o la ley de riesgo de trabajo, que abarca a todos los trabajadores en relación de dependencia, excepto a algunas actividades laborales que vimos en la clase anterior, por ejemplo, en el artículo 2, los empleados de la Administración Pública Nacional, Provincial, Municipal, los trabajadores agrarios, los trabajadores de casas particulares, es decir, el ex servicio doméstico, etcétera. Y también vamos a decir que por su relación con el derecho del trabajo, que esta es otra clasificación, se se pueden clasificar en fuentes clásicas y fuentes propias. Las fuentes clásicas, digamos, son aquellas que se presentan en todas las ramas del derecho, en la rama del derecho constitucional, del derecho penal, del derecho civil, llámese la Constitución Nacional, los tratados con naciones extranjeras, las leyes y sus reglamentaciones, la jurisprudencia, las doctrinas, los usos y las costumbres, ¿sí? Y las fuentes propias, que son fuentes mucho más específicas o específicas, que son aquellas exclusivas de la materia del derecho laboral, ¿sí? Los convenios colectivos, los estatutos profesionales, los laudos arbitrales, los convenios, ¿sí?, de la Organización Internacional del Trabajo, la voluntad de las partes, los usos y las costumbres de los empresarios. Entonces esto quiere decir que son normativas, ¿sí?, exclusivas del derecho laboral,
a diferencia de las clásicas que son normativas o fuentes, si se puede decir, que se aplican a la gran mayoría del derecho del trabajo.